Si puedes, detente un momento. Cierra los ojos y escucha. Esto no es otro vídeo de motivación. Es una invitación. Un llamado urgente a despertar. Porque quizá no te has dado cuenta. Pero llevas demasiado tiempo atrapado en un lugar del que no puedes salir. Tu propia mente. ¿Te ha pasado que mientras estás haciendo una cosa, ya estás pensando en la siguiente? ¿O reviviendo errores del pasado como si pudieras cambiarlos? ¿O preocupándote por un futuro que todavía no existe? Vivimos ausentes. Corriendo, buscando, escapando. Y olvidamos lo único que tenemos de verdad, este instante. La mayoría de las personas no vive, simplemente sobrevive. Con la cabeza llena, pero el corazón vacío. Con la agenda llena, pero el alma en pausa. Este vídeo es para ti si sientes que algo falta. Si estás cansado de perseguir cosas que no te llenan. Si ya no quieres más ruido, sino presencia. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas. Solo una verdad que puede cambiarlo todo. La vida solo ocurre ahora. No cuando tengas más dinero. No cuando todo esté perfecto. No cuando ya no tengas miedo. Ahora. Y cuanto más tardes en entenderlo, más vida se te va a escapar. Así que quédate. Porque si logras estar realmente aquí, aunque sea por unos minutos, vas a empezar a ver el mundo, y a ti mismo, de otra manera. Y sí, esta vez, vas a despertar. Vivimos identificados con algo que creemos que somos, nuestra mente. Pensamos que lo que sentimos, lo que recordamos y lo que imaginamos nos define. Pero no es así. Desde pequeños, aprendimos a pensar constantemente, a resolver, a analizar, a anticipar. Y con el tiempo, esa actividad mental se convirtió en un ruido de fondo que nunca se apaga. Un flujo incesante de pensamientos que va desde lo más trivial hasta lo más profundo. Sin embargo, en todo ese ruido, olvidamos algo esencial: nosotros no somos ese ruido. La mente es una herramienta. Un recurso poderoso cuando se usa con conciencia. Pero cuando la mente toma el control y no se detiene, comienza a generar sufrimiento. No porque pensar esté mal, sino porque nos hemos confundido con lo que pensamos. Creemos que somos esa voz en nuestra cabeza. Esa que juzga, que se queja, que compara, que teme, que recuerda lo que falló y anticipa lo que puede salir mal. Pero no somos esa voz. Somos la conciencia que la escucha. Esta es la primera grieta que se abre en el viejo modelo de vida, darte cuenta de que hay algo más profundo en ti que tu mente. Hay un observador. Una presencia silenciosa que está detrás de todo pensamiento. Esa presencia no necesita hablar para saber. No necesita analizar para comprender. Solo observa. Y cuando empiezas a identificarte con esa conciencia en lugar de con los pensamientos, algo cambia. Aparece la calma. Descubres que no tienes que creer todo lo que piensas. Que muchos pensamientos no son tuyos. Son hábitos, repeticiones, condicionamientos. Y al verlos desde afuera, sin juzgarlos, empiezas a liberarte. En esta primera parte, el mensaje es claro. El principio del cambio es el reconocimiento de que tú no eres tu mente. Eres mucho más. Eres la presencia que ha estado ahí siempre, esperando a que vuelvas a mirar hacia adentro. La mente tiene una función valiosa: analizar, recordar, proyectar, planificar. Pero lo que el libro deja en claro es que cuando la mente se convierte en el amo en lugar de ser una herramienta, empieza el sufrimiento. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos que no pediste tener? Ideas que llegan solas, que se repiten sin control, que giran en bucle. Eso no es usar la mente, eso es ser usado por ella. El problema no está en pensar, sino en no poder dejar de hacerlo. Es como vivir con una radio encendida las 24 horas del día, hablando sin pausa, sin filtro, sin propósito claro. Y lo peor, creyendo que esa voz eres tú. Pero no lo eres. En realidad, tú eres quien escucha esa voz. Y esa simple diferencia es el inicio de una transformación profunda. Observar tus pensamientos sin involucrarte es como dar un paso atrás y recuperar el control. En lugar de reaccionar automáticamente a cada impulso mental,
comienzas a notar lo que pasa dentro de ti con claridad. Sin necesidad de rechazarlo. Sin necesidad de actuar. Esa es una práctica que transforma tu relación contigo mismo. Cuando te das cuenta de que puedes mirar tus pensamientos como quien observa nubes pasar por el cielo, comprendes que no tienes que luchar contra ellos. Solo necesitas dejar de alimentarlos con tu atención. Lo que crece es aquello a lo que le das energía. Y cuando dejas de identificarte con los pensamientos negativos, estos pierden fuerza. Así comienza el proceso de liberación, no cambiando tus pensamientos, sino cambiando tu relación con ellos. No eres tus pensamientos. No eres tu mente. Eres el espacio en el que todo eso ocurre. Y ese espacio, esa conciencia, es el verdadero tú. Uno de los grandes obstáculos para entender que no somos la mente, es la costumbre. Hemos pasado tantos años dentro de nuestra cabeza que vivir en ella se ha vuelto normal. Tan normal, que ni siquiera cuestionamos lo que pensamos. Creemos que si un pensamiento aparece, debe ser importante. Si sentimos miedo, es porque algo anda mal. Si nos juzgamos, es porque merecemos ese juicio. Pero nada de eso es cierto. El pensamiento es automático. No necesita tu permiso para aparecer. Pero tú sí decides si lo crees o no. Y ese es el principio de todo poder interior. Distinguir entre lo que pasa en tu mente y lo que tú eres realmente. Imagina estar en un teatro. En el escenario, desfilan escenas de tu pasado, tus deseos, tus temores, tus planes. Pero tú no eres parte del espectáculo. Eres quien está sentado en la butaca, observando todo. Esa es tu posición real. Y cuanto más te instalas en el lugar del observador, más claridad tienes. Te das cuenta de que no necesitas reaccionar. No necesitas defenderte. No necesitas quedarte atrapado en lo que tu mente dice. Porque tú no eres eso. Este tipo de conciencia no se logra solo leyendo. Se entrena. Se practica. Y no requiere que detengas los pensamientos, sino que los mires sin perderte en ellos. Cuando empiezas a hacerlo, aparece un espacio entre tú y lo que piensas. Ese espacio es libertad. Ahí nace la paz interior. Lo que antes te absorbía por completo, ahora simplemente pasa. Y tú te mantienes presente. Sin pelear, sin huir, sin apegarte. Solo ahí empieza la verdadera transformación. La mente está obsesionada con el tiempo. Siempre piensa en lo que pasó o en lo que podría pasar. Rara vez se detiene a vivir lo que está ocurriendo. Y ahí está el verdadero problema. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Lo único real es este instante. Este momento. Y, sin embargo, vivimos como si todo lo importante estuviera fuera de él. Cuando te identificas con la mente, te ves arrastrado por recuerdos, culpas, nostalgias o ansiedades por lo que viene. Eso genera una constante sensación de incompletud, como si lo que tienes ahora nunca fuera suficiente. Pero cuando logras salir de ese estado mental, aunque sea por segundos, sientes algo distinto: presencia. La presencia no es una teoría. Es una experiencia. Es cuando estás totalmente ahí, sin distracciones internas. Cuando sientes que no necesitas más que lo que está pasando justo ahora. Este momento no necesita ser mejorado. Solo necesita ser vivido. Estar presente es salir del piloto automático. Es escuchar de verdad. Mirar con atención. Sentir sin juzgar. Es volver a lo esencial. Y aunque parezca sencillo, es una de las cosas más difíciles para la mente. Porque la mente no puede controlar el ahora. El ahora no se puede planear, ni recordar. Solo se puede habitar. Y por eso, al ego le incomoda tanto. El ego necesita pasado para definirse, y futuro para proyectarse. Pero el presente lo deja sin sustento. Aquí comienza una práctica poderosa. Renunciar al tiempo psicológico. Eso no significa olvidar o dejar de planear. Significa dejar de vivir atrapado en lo que ya no es o lo que aún no es. Solo cuando abrazas el presente con toda tu atención, descubres lo que siempre estuvo ahí. La vida. Cuando empiezas a vivir en el presente,
te das cuenta de algo importante. La mayoría del sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de lo que piensas sobre lo que sucede. El dolor físico o emocional es real. Pero el sufrimiento mental es una historia que te cuentas. Una interpretación. Una resistencia interna a lo que es. Y esa resistencia nace, casi siempre, de la mente. La mente dice, esto no debería estar pasando. Y con eso, crea una lucha constante contra la realidad. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de pelear? Aceptar el momento presente no significa resignarse. Significa dejar de negar lo que ya es. Y desde esa aceptación, poder actuar con claridad. Cuando estás en el ahora, hay una pausa. Una calma entre lo que ocurre y lo que haces. Y en esa pausa hay poder. El poder de elegir. El poder de responder en lugar de reaccionar. La mente quiere resolverlo todo. Pero a veces, lo más sabio es simplemente estar. Sentir. Acompañar. Respirar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar presente con lo que es. La aceptación no te debilita. Te fortalece. Porque deja de drenar tu energía luchando contra lo inevitable. Y la enfoca en lo que sí puedes transformar, tu interior. En este punto, entiendes que estar presente no es solo una práctica espiritual. Es una herramienta concreta para vivir con menos carga, menos ansiedad, menos conflicto. Y cada vez que eliges el ahora, estás dando un paso más hacia tu verdadera libertad. La mente crea una identidad. Una historia que te cuenta sobre quién eres, lo que vales, lo que puedes o no puedes hacer. Y como esa historia se repite durante años, terminas creyéndola. Te identificas con tus logros, tus fracasos, tus heridas, tu pasado. Pero esa identidad no eres tú. Es solo un relato. Una estructura mental construida con recuerdos, opiniones y etiquetas. El verdadero problema aparece cuando esa identidad se convierte en una cárcel. Cuando no puedes salirte de ese yo que repite. Siempre he sido así. Esto nunca me sale bien. No soy capaz. Ahí es donde se manifiesta el ego. El ego no es arrogancia. Es la voz interna que necesita sentirse especial, tener razón, o protegerse todo el tiempo. Y mientras más fuerte es esa voz, más lejos estás de tu esencia. Pero cuando empiezas a observar esa voz sin alimentarla, sin discutir con ella, algo cambia. Empiezas a ver que puedes existir más allá de esa historia. Que hay un espacio de quietud, de claridad, de presencia, donde no necesitas defender quien crees ser. Ese espacio no tiene nombre, no tiene forma, pero se siente real. Es lo que eres cuando dejas de pensar en ti. Y cuanto más tiempo pasas en ese estado, más te das cuenta de algo poderoso. No necesitas añadirte nada para estar completo. Solo necesitas dejar de aferrarte a lo que no eres. Porque debajo de todo ese ruido mental, de todos esos personajes que has interpretado, hay alguien que siempre ha estado ahí. Presente. Silencioso. Consciente. Esa es tu verdadera identidad. Una de las trampas más sutiles de la mente es hacerte creer que pensar mucho te hace avanzar. Pero en realidad, gran parte del pensamiento es repetitivo, compulsivo y poco útil. La mente da vueltas. Busca soluciones en los mismos lugares. Se enreda con lo mismo una y otra vez. Y tú, sin darte cuenta, te vas hundiendo en ese torbellino. Hasta que llega un punto en el que no puedes descansar. No puedes concentrarte. No puedes disfrutar. Porque aunque estés quieto, por dentro estás agotado. Ahí es donde aparece la práctica del silencio interior. Un momento donde no necesitas entender nada. Solo estar presente. Puede ser mientras caminas, mientras respiras, mientras observas. No se trata de hacer nada especial, sino de estar completamente en lo que haces. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Cuando estás en el ahora, la mente pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque deja de tener el control. Tú vuelves al mando. No necesitas pelear con los pensamientos, ni cambiarlos.
Solo verlos pasar, sin aferrarte. Sin quedarte atrapado. La conciencia de que tú no eres lo que piensas, sino quien está detrás de todo eso, es liberadora. Es como salir de una habitación cerrada y darte cuenta de que afuera hay todo un cielo abierto. Tu mundo interno empieza a expandirse. La ansiedad se reduce. Y lo que antes te dominaba, ahora simplemente sucede, pero ya no te define. Ese es el inicio de la verdadera paz. Observa por un momento tu diálogo interno. Esa voz que comenta todo. Que anticipa, critica, compara, juzga. ¿Alguna vez te has preguntado quién la está escuchando? Esa es una de las claves del despertar. Darte cuenta de que hay una parte de ti que puede observar la mente sin ser arrastrado por ella. Una conciencia testigo. Silenciosa, pero siempre presente. Cuando te identificas completamente con la mente, vives a merced de sus cambios. Un día eres el mejor, al siguiente no sirves. Un día todo va bien, al siguiente te ahogas en dudas. Es una montaña rusa interminable. Pero cuando te colocas como el observador, no como el pensamiento, algo se estabiliza. No porque todo se resuelva, sino porque tú dejas de estar tan fusionado con el contenido mental. La mente seguirá generando pensamientos. Pero tú decides si te enganchas, o si dejas que pasen como nubes en el cielo. En ese espacio de observación consciente, hay libertad. Ahí no necesitas defender una imagen de ti. No necesitas tener razón. No necesitas reaccionar. Solo estás presente. Y desde esa presencia, todo lo demás se recoloca. El ruido mental pierde intensidad. La ansiedad disminuye. Y la vida empieza a sentirse más clara, más simple, más viva. Recordarlo no es fácil. La mente intentará regresar al control una y otra vez. Pero cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás volviendo a casa. Estás recordando que tú no eres tu mente. Muchos viven atrapados en su mente sin saberlo. Buscan soluciones, paz, claridad, dentro del mismo ruido que los está ahogando. Y por eso no la encuentran. Cuando confías ciegamente en tu mente, tu bienestar depende de sus condiciones. Si los pensamientos son positivos, te sientes bien. Si son negativos, te hundes. Así, tu estado interno se vuelve inestable, frágil, condicionado. Pero hay otra forma de vivir. Una en la que tus pensamientos no determinan tu valor. Una en la que no necesitas controlar todo para sentirte en paz. Y esa forma comienza con una comprensión sencilla, pero profunda. No eres tu mente, eres quien la presencia. Esto no es una idea más para repetir. Es una experiencia. Y cuando la sientes, cambia todo. Te das cuenta de que no necesitas estar todo el tiempo pensando para vivir bien. Al contrario, el exceso de pensamiento es lo que te aleja del momento presente. De las personas, de ti mismo. Cuanto más presente estás, más nítido se vuelve todo. Empiezas a escuchar de verdad. A mirar sin juicio. A actuar sin miedo. Ya no reaccionas desde el piloto automático. Respondes desde la conciencia. Y ahí aparece algo nuevo, una vida con más espacio. Más silencio. Más sentido. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea para estar en paz. Llegamos al punto clave. Si tú no eres tu mente, entonces ¿qué eres? Eres la conciencia que observa. Eres la presencia detrás del pensamiento. Eres el espacio donde sucede todo, pero que no necesita aferrarse a nada. No eres el miedo, aunque lo sientas. No eres la duda, aunque aparezca. No eres el pasado que viviste ni la historia que te contaste. Eres lo que está aquí, ahora, siempre disponible, siempre silencioso. Y ese darse cuenta no es algo que se entienda con la mente. Se vive. Se practica. Se respira. El poder no está en controlar lo que piensas, sino en soltar la necesidad de identificarte con ello. Cuando lo haces, se abre un nuevo nivel de libertad. Ya no estás limitado por tu historia. No estás condicionado por tus errores. No estás atado a tu personaje. Estás presente.
Y en la presencia, todo cambia. Los problemas se ven con más claridad. Las decisiones se sienten más livianas. La vida ya no es algo que hay que cargar, sino algo que puedes habitar. Eso es lo que el libro propone. No una idea bonita, sino un cambio radical en tu manera de estar en el mundo. La mente seguirá hablando. Pero ahora tú sabes algo que antes habías olvidado. No tienes que escucharla todo el tiempo. No tienes que creerle todo lo que dice. Tú puedes volver, una y otra vez, al único lugar donde la vida ocurre. Aquí, ahora. Muchas veces vivimos atrapados en dos tiempos que no existen realmente, el pasado y el futuro. El pasado es solo un recuerdo, una historia que ya pasó y que no podemos cambiar. El futuro, por otro lado, es una proyección, una idea que aún no ha llegado y que nadie puede asegurar. Sin embargo, nuestra mente pasa la mayor parte del tiempo atrapada en esos dos lugares, rememorando errores, arrepentimientos, o soñando con lo que podría suceder. Este hábito nos aleja de la única realidad verdadera, el momento presente. El presente es el único espacio donde la vida ocurre realmente. Todo lo que tienes, todo lo que eres, sucede aquí y ahora. No en el ayer, que ya se fue, ni en el mañana, que aún no llega. Cuando aprendes a enfocar tu atención en este instante, empiezas a experimentar una sensación profunda de calma y claridad. No porque el mundo cambie, sino porque tu relación con él cambia. En el ahora, no hay lugar para el miedo al futuro ni para la culpa del pasado. Solo hay aceptación y presencia. Este es el primer paso para liberarte del sufrimiento innecesario. Porque la raíz de mucho dolor está en vivir fuera del tiempo real. Así que, el desafío es simple. Deja de luchar contra lo que ya pasó. Deja de preocuparte por lo que podría venir. Vuelve a este momento, una y otra vez. Aquí es donde la vida realmente sucede. Cuando la mente se pierde en el pasado o el futuro, se crea un vacío de insatisfacción. Pensamos en lo que podríamos haber hecho diferente, o en lo que tememos que suceda, y ese hábito alimenta ansiedad y estrés. Pero en realidad, el pasado y el futuro son solo conceptos mentales. No son reales en el sentido de que no existen aquí y ahora. El pasado solo existe como memoria, y la memoria está condicionada por nuestra interpretación. Lo que recordamos no es la realidad pura, sino una versión filtrada por emociones y creencias. El futuro es una anticipación basada en esas memorias y creencias, un escenario hipotético que puede o no ocurrir. Al enfocarnos en el presente, dejamos de alimentar esas distorsiones mentales. Nos liberamos del peso de lo que ya no podemos cambiar y de la ansiedad por lo que no ha sucedido. La práctica constante de traer la atención al momento presente es un acto revolucionario. Significa que te desapegas del flujo continuo de pensamientos que te distraen y empiezas a vivir con plena conciencia. Cuando te haces presente, descubres que la vida no es una serie de problemas a resolver, sino un flujo de momentos que merecen ser vividos plenamente. Estar presente no significa ignorar la realidad ni dejar de pensar. No es desconectarse del mundo, sino conectar de manera auténtica con lo que sucede aquí y ahora. Cuando te vuelves consciente del momento presente, tus sentidos se agudizan. Notas los sonidos, los olores, la textura de las cosas a tu alrededor con una claridad que antes pasaba desapercibida. Este nivel de atención te permite vivir con mayor intensidad y profundidad. Ya no estás atrapado en preocupaciones, sino disfrutando realmente la experiencia de estar vivo. Además, vivir en el presente te ayuda a romper con patrones de pensamiento automáticos que generan sufrimiento. Por ejemplo, la mente suele crear historias de miedo o culpa que se repiten sin parar. Al traer tu atención a la hora, esas historias pierden poder. Porque el sufrimiento solo existe cuando tu mente está atrapada en el tiempo que no es. Este simple cambio puede transformar radicalmente tu experiencia de vida. Uno de los mayores obstáculos para vivir en el presente es la resistencia interna. Esa voz en la mente que constantemente se queja, critica o se preocupa por lo que no está aquí. Esta resistencia crea tensión y estrés porque niega la realidad tal como es. Nos aferramos a ideas, deseos y expectativas, en lugar de aceptar lo que el momento nos ofrece.
Aceptar el presente no significa resignación ni pasividad. Significa dejar de luchar contra la realidad, para poder actuar con claridad y eficacia. Cuando aceptas el momento presente, dejas de desperdiciar energía en peleas internas. Y esa energía se vuelve disponible para vivir con mayor presencia y creatividad. La aceptación es un acto de coraje y sabiduría. Es la puerta hacia una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Cuando aprendes a vivir en el ahora, descubres que el tiempo externo, el reloj, las fechas, es solo una herramienta práctica. Pero el tiempo interior, la experiencia del momento, es donde se encuentra la verdadera vida. Muchos confunden estar ocupados con estar vivos. Pueden estar constantemente haciendo cosas, pero sin realmente estar presentes en ellas. Vivir el presente implica hacer una pausa consciente. Observar lo que estás haciendo, sintiendo y pensando sin juicios. Esta pausa te conecta con una dimensión más profunda de ti mismo, la conciencia que está detrás de cada pensamiento y emoción. Esa conciencia es inmutable, eterna y siempre disponible. Es tu verdadero ser, el que existe más allá del tiempo y las circunstancias. Reconocer esto te libera de la identificación con el tiempo psicológico y te acerca a la paz interior. La práctica para anclar la atención en el presente puede comenzar con algo tan sencillo como prestar atención a la respiración. Cuando te enfocas en el aire que entra y sale, tu mente empieza a calmarse y a dejar de divagar entre pasado y futuro. Este ejercicio de atención es una herramienta poderosa para romper con la identificación mental. Te ayuda a traer tu conciencia de vuelta al único lugar donde puedes actuar y vivir realmente, el ahora. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de observarlos sin aferrarte a ellos. Cuando lo logras, descubres que tú eres el espacio donde esos pensamientos ocurren, no los pensamientos mismos. Con el tiempo, esta práctica crea un cambio profundo en tu manera de relacionarte con la vida. Menos ansiedad, menos estrés, y una sensación creciente de paz y presencia. Así, vivir en el momento presente deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia real y cotidiana. El momento presente también es la clave para superar el sufrimiento emocional. Gran parte del dolor que experimentamos proviene de resistir lo que es, ya sea una situación, una emoción o un pensamiento. Cuando luchas contra la realidad, solo aumentas tu sufrimiento. Pero cuando aprendes a aceptar lo que el ahora te muestra, incluso el dolor se transforma. No se trata de negar o reprimir tus emociones, sino de permitirles existir sin añadirles una historia mental. Al hacerlo, las emociones pierden su poder destructivo y se vuelven mucho más manejables. Esta transformación ocurre porque el sufrimiento depende de tu relación con el momento presente. Cambiar esa relación cambia también tu experiencia de dolor. Así, el ahora se convierte en un refugio donde puedes encontrar alivio, sin importar las circunstancias. Vivir en el presente también mejora tus relaciones personales. Cuando estás realmente presente con alguien, sin distracciones mentales, se crea una conexión profunda y auténtica. La mente distraída genera malentendidos, juicios y distanciamiento. Pero la presencia plena permite escuchar y comprender desde el corazón, sin prejuicios. Esta calidad de atención transforma la comunicación y fortalece los vínculos. Además, estar presente contigo mismo te ayuda a reconocer y gestionar tus propias emociones, lo que mejora tu capacidad para relacionarte con otros. Por eso, aprender a habitar el ahora es también aprender a amar y a conectar de verdad. A medida que practicas vivir en el ahora, descubres que el tiempo se vuelve menos urgente. La prisa y la ansiedad que sentías por lograr cosas desaparecen porque te conectas con el ritmo natural de la vida. La vida se vuelve más fluida y espontánea, menos controlada por planes rígidos y expectativas. Aprendes a confiar en que cada momento es suficiente y que no necesitas apurarte para ser feliz o exitoso. Esta confianza te libera de la presión constante y te permite experimentar más gozo y serenidad. El presente es un espacio donde el estrés pierde sentido, y la paz interior se convierte en tu estado natural. Finalmente, vivir en el presente te invita a experimentar la vida sin filtros ni expectativas. Cada instante es único y no volverá jamás, por eso merece ser vivido con plena atención y apertura.
Al soltar la necesidad de controlar y juzgar, te abres a la verdadera libertad. Esa libertad no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad de estar consciente aquí y ahora. Es un estado donde encuentras paz, claridad y un sentido profundo de pertenencia. Vivir en el ahora es un camino hacia la realización personal que está siempre disponible para ti. Solo necesitas decidir estar presente. El ego es esa imagen que creamos sobre nosotros mismos basada en lo que pensamos, tenemos o logramos. Nos identificamos con nuestro nombre, nuestras historias, nuestras posesiones, y hasta con nuestras opiniones y creencias. Pero esta identidad construida es solo una ilusión, una máscara que usamos para sentirnos seguros y diferentes. El problema es que, al creer que somos esa máscara, nos separamos de nuestra verdadera esencia, que es pura conciencia. Esta separación genera conflicto interno, ansiedad y sufrimiento porque vivimos intentando proteger o reforzar esa imagen falsa. El ego busca validación constante, compite, juzga y se aferra a todo lo que cree que lo define. Comprender que el ego es una construcción mental es el primer paso para liberarnos de sus ataduras. El ego se alimenta de la comparación y la separación. Para sostener su existencia, necesita que te identifiques con lo que te diferencia de los demás. Esto crea un constante sentido de falta o insuficiencia, porque siempre habrá alguien con más, mejor o diferente. Esa búsqueda insaciable genera ansiedad, celos y miedo, que mantienen al ego activo y dominando tu vida. Cuando empiezas a observar estas dinámicas desde la conciencia, te das cuenta de que el ego no es tu verdadero ser. Es simplemente un patrón mental que se puede desaprender. Reconocer esta ilusión abre la puerta a una experiencia más libre y auténtica de ti mismo. El ego tiende a reaccionar con defensas cuando siente que su identidad está en peligro. Estas defensas pueden manifestarse como orgullo, arrogancia, rabia o victimismo. Sin embargo, estas reacciones solo profundizan la desconexión con tu esencia verdadera. Cuanto más te identificas con el ego, más sufres porque vives en un estado constante de alerta y tensión. El ego también utiliza las historias del pasado para justificarse y mantener su poder. Pero estas historias solo existen en la mente, no tienen realidad en el momento presente. Al comprender esto, puedes empezar a soltar esas defensas y abrirte a una experiencia más genuina y libre. El ego no solo se construye sobre quien cree ser, sino que también se sostiene a través de un constante diálogo interno que justifica sus acciones y decisiones. Este diálogo es una narrativa que mantiene vivo el sentido de separación y refuerza la identidad falsa. Cada vez que te sientes herido, ofendido o amenazado, el ego responde con mecanismos de defensa como la ira, la culpa o la victimización. Estas reacciones no son más que intentos desesperados de proteger la imagen que has creado sobre ti mismo. Pero, en realidad, estas defensas te alejan de la paz interior y profundizan el sufrimiento. Mientras más luchas para proteger el ego, más te atrapas en ciclos de conflicto y estrés. Además, el ego se alimenta del pasado y del futuro, preocupándose por lo que fue o lo que podría ser, en lugar de vivir el presente. Se aferra a memorias dolorosas o expectativas futuras, lo que te impide experimentar la realidad tal como es ahora. Al empezar a observar estas dinámicas desde una perspectiva consciente, puedes empezar a romper con el patrón del ego. Esta observación desapegada te permite reconocer que tú no eres esas historias, ni esas emociones reactivas. De esta forma, poco a poco, el ego pierde su control y la verdadera esencia, la conciencia presente, comienza a emerger con más fuerza. Una de las características más sutiles y poderosas del ego es su necesidad constante de validación externa. Busca que los demás reconozcan y confirmen la identidad que ha construido, ya sea a través del éxito, la apariencia o la aprobación social. Esta búsqueda de validación crea una dependencia que te hace vulnerable y te mantiene atrapado en un ciclo interminable de insatisfacción. Nunca es suficiente, siempre quieres más reconocimiento o posesiones para sentirte completo. El ego también utiliza la comparación como herramienta para reforzarse. Se compara con otros para sentirse superior, o en ocasiones, para justificar su sensación de inferioridad. Esta dinámica es agotadora y te aleja de la autenticidad y la libertad. Reconocer que esta búsqueda externa es una ilusión es fundamental para empezar a desidentificarse del ego.
Cuando aprendes a encontrar tu valor en la conciencia pura, sin etiquetas ni juicios, comienzas a experimentar una paz profunda y duradera. Otra forma en que el ego se manifiesta es a través del control y la resistencia. El ego intenta controlar las situaciones, las personas e incluso tus propias emociones para mantener la sensación de seguridad. Cuando algo escapa a ese control, el ego se siente amenazado y genera ansiedad, miedo o frustración. Esta necesidad de controlar te aleja del flujo natural de la vida y te mantiene atrapado en el conflicto. Además, el ego no acepta el cambio con facilidad, porque el cambio puede desestabilizar la imagen que tiene de sí mismo. Al resistirte a lo que es, te quedas atascado en patrones que limitan tu crecimiento y tu bienestar. Sin embargo, cuando aprendes a soltar el control y aceptar el momento presente tal como es, el ego pierde fuerza. Esto no significa que debas ser pasivo o indiferente, sino que desarrollas una actitud de apertura y confianza hacia la vida. Este cambio de perspectiva te permite vivir con más calma y libertad, dejando atrás el estrés y la ansiedad generados por el ego. El ego también utiliza el juicio para mantener su identidad. Juzga a los demás, las situaciones y a ti mismo, creando una división constante entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Este juicio perpetúa la ilusión de separación y alimenta el conflicto interno y externo. Cuando juzgas, te separas de la aceptación y del amor incondicional, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. La práctica de observar sin juzgar es fundamental para disolver el ego. Al observar tus pensamientos y emociones con neutralidad, comienzas a comprender que no son quien realmente eres. Esta práctica te libera del poder del juicio y te acerca a una experiencia más auténtica y compasiva de la vida. Es un paso clave para reconocer que el ego es una construcción mental y no tu verdadera esencia. Es importante entender que el ego no desaparece simplemente porque lo reconozcas. Es una estructura mental que ha estado contigo durante toda tu vida y seguirá apareciendo en diferentes formas. Lo que cambia es tu relación con él. Cuando desarrollas la capacidad de observar al ego sin identificarse con él, comienzas a crear un espacio entre tú y esos pensamientos y emociones. Este espacio es la puerta hacia la libertad interior. No se trata de eliminar el ego, sino de no permitir que controle tu vida. Cada vez que eliges no reaccionar desde el ego, fortaleces tu presencia y tu conexión con la conciencia. Con práctica y paciencia, este espacio se hace más grande, y el ego pierde su poder para influir en tus decisiones y emociones. El ego también utiliza la preocupación por el futuro para mantener su control. Se alimenta de escenarios imaginarios, miedo a lo que podría pasar, y anticipaciones negativas. Esto genera ansiedad y estrés, y te mantiene desconectado del momento presente. Cuando estás atrapado en pensamientos sobre el futuro, pierdes la oportunidad de experimentar la vida en su plenitud. La práctica de traer la atención a la hora te libera de esta prisión mental. Al centrarte en el momento presente, reduces la influencia del ego y accedes a un estado de calma y claridad. Este cambio de enfoque es esencial para comenzar a vivir desde tu verdadera esencia y no desde la ilusión del ego. Finalmente, es fundamental entender que el ego no es un enemigo a vencer, sino una parte de ti que necesita ser reconocida y comprendida. Al dejar de luchar contra él y comenzar a observarlo con compasión, le quitas el poder que tiene sobre ti. Esta aceptación consciente permite que la verdadera esencia, la conciencia que está más allá del ego, se manifieste con claridad. Vivir sin identificarse con el ego significa experimentar la vida desde un lugar de paz, libertad y autenticidad. Es un camino que requiere práctica diaria, paciencia y amor propio. Pero los resultados son transformadores. Menos sufrimiento, más presencia y una conexión profunda con el ahora. Este es el poder real que se revela cuando comprendes que el ego es solo una ilusión. La aceptación profunda del momento presente es uno de los pilares fundamentales para encontrar la verdadera libertad interior. Aceptar no significa resignarse o rendirse, sino reconocer lo que está ocurriendo sin resistencia ni juicio. Cuando luchas contra lo que es, creas un conflicto interno que genera sufrimiento y agotamiento. Por el contrario, al permitir que las cosas sean como son, abres un espacio para la paz y la claridad. Esta aceptación no se limita a las situaciones externas,
sino que también incluye tus pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Al practicar la aceptación profunda, comienzas a liberarte del impulso constante de controlar y cambiar todo a tu alrededor. Es en este acto de entrega consciente donde encuentras un alivio inmediato y un poder transformador. Muchas veces confundimos la aceptación con la pasividad, pensando que si aceptamos algo, debemos quedarnos atrapados en ello. Pero en realidad, aceptar no es lo mismo que rendirse o renunciar a mejorar o cambiar una situación. La aceptación es el primer paso para actuar desde la claridad y no desde la resistencia. Cuando aceptas profundamente lo que está pasando, sin negarlo ni resistirte, reduces el estrés y la ansiedad que vienen con la lucha interna. Este estado de aceptación te permite ver las cosas con mayor objetividad y tomar decisiones más sabias. Es como dejar de nadar contra la corriente para fluir con ella, usando esa energía a tu favor en lugar de agotarte. Esta práctica transforma tu relación con la vida, llevándote a un estado de mayor serenidad y efectividad. Aceptar también significa permitirte sentir completamente cualquier emoción que surja en ti, sin juzgarla ni tratar de cambiarla de inmediato. Las emociones, ya sean dolorosas o placenteras, son mensajes que la vida te envía para ayudarte a entenderte mejor. Cuando reprimes o niegas tus emociones, generas un bloqueo energético que puede manifestarse en estrés, ansiedad o incluso enfermedades físicas. En cambio, al aceptar tus emociones tal como son, les das espacio para expresarse y transformarse naturalmente. Esta actitud de aceptación profunda hacia tus propios estados internos crea una base sólida para la sanación y el crecimiento personal. Es importante recordar que la aceptación no elimina el deseo de mejorar, sino que te conecta con un estado interno de paz mientras avanzas. Un aspecto crucial de la aceptación es dejar de resistirte a las circunstancias externas que no puedes cambiar. Muchas veces, el sufrimiento nace no tanto de lo que sucede, sino de la resistencia interna frente a ello. Cuando te aferras a la idea de que las cosas deberían ser diferentes, creas una lucha constante que desgasta tu energía y tu bienestar. Al practicar la aceptación, reconoces la realidad tal como es, sin adornos ni negaciones. Esto no significa que apruebes todo lo que pasa, sino que aceptas su presencia sin añadirle resistencia mental. Este simple acto tiene un efecto liberador y te permite responder a la vida con mayor sabiduría y calma. La aceptación también implica soltar la necesidad de controlar los resultados de las situaciones. Cuando intentas controlar todo, generas ansiedad y frustración porque la realidad es impredecible. Aceptar es confiar en que la vida se desarrollará tal como debe, sin que tengas que forzar las cosas. Esta confianza no significa pasividad, sino actuar con presencia y conciencia, sin apego al resultado. Al aceptar el flujo natural de la vida, reduces el estrés y aumentas tu capacidad para adaptarte a cualquier circunstancia. Este estado de entrega consciente es fundamental para experimentar paz interior y libertad verdadera. Muchas personas luchan contra su propio cuerpo, contra las limitaciones que sienten o contra cambios inevitables. La aceptación profunda incluye reconocer y honrar el cuerpo tal como es en este momento. Resistirse al cuerpo o a sus señales puede generar tensión, dolor y sufrimiento innecesario. Aceptar las limitaciones físicas o emocionales no significa resignarse a ellas, sino observarlas sin rechazo ni lucha. Este reconocimiento consciente crea un espacio para que el cuerpo y la mente encuentren equilibrio y bienestar. Al aceptar tu estado actual, abres la puerta para la transformación auténtica y la sanación natural. La aceptación no solo transforma tu experiencia interna, sino que también mejora tus relaciones con los demás. Cuando dejas de resistirte a las personas o situaciones tal como son, disminuye el conflicto y aumentan la comprensión y la empatía. Este cambio permite que te relaciones desde un lugar de paz, en lugar de desde la expectativa o el juicio. Además, la aceptación fomenta la paciencia y la tolerancia, cualidades esenciales para una convivencia armoniosa. Practicar la aceptación en tus relaciones te ayuda a soltar el control y a permitir que cada persona sea auténtica sin intentar cambiarla. De esta forma, la aceptación se convierte en una herramienta poderosa para crear vínculos más sanos y genuinos. Un error común es pensar que aceptar las circunstancias significa rendirse ante la adversidad.
Pero la aceptación auténtica es la base para una acción efectiva y consciente. Cuando aceptas lo que está sucediendo sin luchar contra ello, puedes enfocar tu energía en lo que realmente importa. Esto te permite tomar decisiones claras y actuar desde un lugar de paz interior. De hecho, la aceptación y la acción no son opuestas, se complementan. Aceptar el presente abre el camino para transformar tu realidad desde la serenidad y la claridad. La aceptación también te libera del peso del pasado y de la ansiedad por el futuro. Cuando aceptas plenamente el momento presente, dejas de aferrarte a recuerdos dolorosos o preocupaciones por lo que está por venir. Esta liberación te permite vivir con mayor ligereza y enfoque. En lugar de cargar con historias y expectativas, te centras en lo que está sucediendo ahora, en el aquí y el ahora. Vivir en aceptación es vivir en libertad, porque no dependes de nada externo para estar en paz. Este es un cambio profundo que transforma tu manera de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Finalmente, la aceptación es un proceso que requiere práctica constante y paciencia. No se trata de alcanzar un estado perfecto de aceptación de un día para otro, sino de ir cultivándola poco a poco. Cada momento en que eliges aceptar lo que es, fortaleces tu capacidad para vivir con presencia y paz. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que transforma tu vida en todos sus aspectos. Aceptando lo que sucede, te alineas con la realidad y accedes a un estado de libertad interior que ningún evento externo puede quitarte. Así, la aceptación se convierte en la llave para desbloquear una vida plena y consciente. Uno de los grandes obstáculos para vivir en paz es la tendencia natural de la mente a juzgar todo lo que experimentamos. Desde que surge un pensamiento o una emoción, rápidamente le asignamos etiquetas como bueno o malo, correcto o equivocado, agradable o desagradable. Estos juicios generan reacciones automáticas en nuestro cuerpo y mente: ansiedad, culpa, miedo, rechazo o incluso orgullo y complacencia. Al juzgar, nos enredamos en una lucha interna porque tratamos de cambiar o rechazar lo que simplemente está ocurriendo en nuestro interior. Sin embargo, para alcanzar un verdadero estado de paz y libertad, es necesario aprender a observar todo lo que sucede en nuestra mente sin añadirle esa carga de juicio. Observar sin juzgar significa tomar la posición de un testigo neutral, que simplemente presencia los pensamientos, emociones y sensaciones tal como son, sin intentar modificarlos o clasificarlos. Al adoptar esta actitud, comienzas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino la conciencia pura que los percibe. Este espacio de observación consciente crea un poder interior que te permite no reaccionar de forma automática y dañina, sino responder con calma y claridad. Es un primer paso esencial para soltar viejos patrones de sufrimiento y vivir plenamente en el presente. Cuando comienzas a practicar la observación sin juicio, descubres que muchos pensamientos y emociones que antes parecían abrumadores o incontrolables, pierden su poder sobre ti. La mente tiende a repetirse, a generar narrativas que refuerzan el estrés, la culpa o la ansiedad, pero al observar sin juzgar, esas narrativas se vuelven simplemente ruido de fondo. Este cambio en la percepción genera una distancia saludable entre tú y tus procesos internos, permitiéndote no engancharte emocionalmente en cada pensamiento o sentimiento que surge. Por ejemplo, si sientes enojo, en lugar de identificarte con él y dejar que te controle, lo reconoces como una emoción pasajera que está ahí, sin tratar de negarla ni dejarte arrastrar por ella. Este ejercicio de observación consciente es una práctica diaria que fortalece tu capacidad para mantener la calma, incluso en situaciones difíciles. Con el tiempo, te vuelves más consciente de los momentos en que tu mente quiere arrastrarte hacia pensamientos negativos o juicios, y puedes elegir conscientemente no seguir esa corriente. Esto te permite vivir con mayor libertad interior, sin quedar atrapado en ciclos repetitivos de sufrimiento y reactividad. Al observar sin juzgar, también aprendes a aceptar todas las partes de ti mismo, incluso aquellas que considerabas negativas o inaceptables. Muchas personas cargan con sentimientos de culpa, vergüenza o miedo porque no se permiten sentir o expresar ciertas emociones, creyendo que deben ser mejores o más fuertes. Pero al practicar la observación neutral, reconoces que cada emoción y pensamiento tiene un propósito y un mensaje, aunque no siempre sea evidente en el momento. Esta aceptación interna abre la puerta a una relación más compasiva contigo mismo,
donde no necesitas luchar contra tus propias experiencias internas. En lugar de reprimir o negar, permites que cada sensación, por más incómoda que sea, exista sin resistencia. Esto reduce el estrés y la tensión interna, porque al dejar de luchar contra ti mismo, encuentras una forma de paz profunda y genuina. Además, esta práctica fortalece tu autoestima y tu sentido de integridad, porque aprendes a ser auténtico contigo mismo sin máscaras ni juicios. Observar sin juzgar también te ayuda a entender mejor cómo funciona tu mente. La mente es una máquina constante de pensamientos y emociones que no se detiene, a menudo repitiendo las mismas preocupaciones, miedos o deseos una y otra vez. Cuando comienzas a observar sin involucrarte, descubres que estos pensamientos son como nubes pasajeras en el cielo. Aparecen, permanecen un tiempo y luego desaparecen. Este reconocimiento te da un poder enorme, porque ya no estás a merced de tu mente ni de sus ciclos interminables. De repente, comprendes que tú no eres el contenido de tus pensamientos, sino la conciencia que los observa. Esta comprensión cambia la relación que tienes contigo mismo y con tus experiencias. En lugar de ser arrastrado por tus pensamientos, puedes elegir enfocarte en el presente, en la realidad que te rodea y en lo que realmente importa. Con este nuevo nivel de conciencia, empiezas a vivir con mayor claridad, calma y propósito. Además, observar sin juzgar te permite liberarte de la necesidad constante de controlar todo lo que pasa en tu mente y en tu vida. Muchas veces, luchamos por evitar ciertos pensamientos o emociones, creyendo que si los rechazamos desaparecerán o perderán fuerza. Pero esta resistencia solo crea más tensión interna y aumenta el sufrimiento. Al adoptar la postura de observador neutral, dejas de pelear contra tu mente y tus emociones. En lugar de intentar cambiar lo que sientes o piensas, simplemente lo reconoces y lo aceptas como parte de tu experiencia humana. Esta aceptación trae una profunda sensación de alivio, porque entiendes que no tienes que ser esclavo de tus pensamientos ni de tus sentimientos. Así, recuperas tu poder interior, porque la verdadera libertad viene de no reaccionar automáticamente ante las experiencias internas, sino de elegir conscientemente cómo responder. Esta libertad es la base para una vida más plena, auténtica y en paz. Practicar la observación sin juicio también transforma la manera en que te relacionas con los demás. Cuando aprendes a observar tus propios pensamientos y emociones sin reaccionar impulsivamente, desarrollas una mayor paciencia y comprensión hacia los demás. Dejas de juzgar rápidamente a las personas porque comprendes que todos están atrapados en sus propias mentes, con sus propios patrones de pensamiento y emociones. Esta conciencia te permite responder con más empatía y menos reactividad, lo que mejora la calidad de tus relaciones. Además, al no proyectar tus juicios internos en los demás, experimentas una mayor conexión auténtica y armonía en tus interacciones. Así, la práctica de observar sin juzgar no solo te beneficia a ti, sino que también crea un impacto positivo en tu entorno. Además, observar sin juzgar te permite reconocer los patrones repetitivos de tu mente que muchas veces pasan desapercibidos. La mente tiene una tendencia natural a crear historias y justificaciones que refuerzan creencias limitantes, miedos y hábitos emocionales negativos. Estos patrones se activan casi de manera automática, atrapándote en ciclos de pensamiento que generan ansiedad, estrés o tristeza. Cuando comienzas a practicar la observación consciente y neutral, te haces más consciente de estos patrones en el momento en que surgen. Esta conciencia es fundamental, porque abre la posibilidad de elegir no reaccionar de la misma forma de siempre. En lugar de dejar que la mente te arrastre hacia el mismo pensamiento negativo o la misma emoción dañina, puedes observarlo, aceptarlo y dejarlo pasar. Esta capacidad de romper con la identificación automática es el inicio de una verdadera libertad mental. Con el tiempo, te vuelves menos vulnerable a la manipulación de tus propios pensamientos y emociones, y más capaz de vivir con mayor paz interior. Otra ventaja profunda de observar sin juzgar es que aprendes a aceptar la impermanencia de todas las experiencias internas. Pensamientos, emociones y sensaciones físicas son pasajeras, siempre en movimiento y cambio constante. Cuando no juzgas lo que surge, reconoces que nada es permanente, ni siquiera el malestar o el dolor emocional que puedas estar sintiendo en este momento. Esta comprensión reduce el miedo y la resistencia, porque sabes que cualquier experiencia, por difícil que sea, pasará.
Al no aferrarte ni luchar contra esas experiencias, permites que fluyan naturalmente, sin crear sufrimiento adicional. Esto crea un espacio de calma y serenidad en medio del caos interno. Además, la aceptación sin juicio también te protege de caer en la trampa de la autocrítica destructiva. Muchas veces, somos nuestros peores jueces, generando un diálogo interno que aumenta la ansiedad y la baja autoestima. Observar sin juzgar te ayuda a romper ese ciclo, porque te enseña a mirar tus pensamientos y emociones con amabilidad y sin condena. Con esta práctica, desarrollas una relación más sana y amorosa contigo mismo. Al profundizar en la práctica de observar sin juzgar, también descubres cómo esta actitud te ayuda a manejar mejor el estrés y la ansiedad. Cuando te enfrentas a situaciones difíciles, la tendencia habitual es dejarte arrastrar por pensamientos negativos, preocupaciones sobre el futuro o remordimientos del pasado. Esto alimenta un ciclo de angustia que puede parecer incontrolable. Sin embargo, al convertirte en un observador neutral de tus pensamientos y emociones, empiezas a crear un espacio interior entre tú y tus reacciones. Este espacio es crucial porque te permite no fusionarte con el estrés o la ansiedad. En lugar de sentirte abrumado, puedes observar cómo esas emociones se manifiestan sin dejar que te definan o te dominen. Esta distancia consciente te brinda la posibilidad de responder con calma y claridad, en vez de reaccionar impulsivamente. Con el tiempo, esta práctica reduce la intensidad y frecuencia del estrés, y te ayuda a mantener la estabilidad emocional en momentos difíciles. Además, te prepara para afrontar la vida con una mente más serena y equilibrada. Finalmente, aprender a observar sin juzgar transforma radicalmente tu experiencia de la vida. Al adoptar esta postura, te liberas de la carga de vivir atrapado en juicios constantes, ya sean sobre ti mismo, los demás o las situaciones que enfrentas. Dejas de alimentar conflictos internos y externos basados en prejuicios o expectativas rígidas. Este cambio te abre la puerta a una forma de vivir más auténtica y en paz, donde aceptas las cosas tal como son en el momento presente. Cuando logras esta observación consciente y libre de juicio, tu mente se calma y tu corazón se abre. Surge entonces una profunda sensación de bienestar y conexión con la vida misma. Este estado no depende de circunstancias externas, sino de la calidad de tu atención y presencia interior. Es un espacio donde puedes experimentar la realidad en su forma más pura, sin distorsiones ni interferencias. En este espacio, descubres que la verdadera felicidad y libertad siempre han estado disponibles para ti, justo aquí y ahora. Este ha sido un viaje profundo hacia una nueva forma de vivir, con atención plena, sin juicios, y plenamente presente en cada instante. Recuerda que el verdadero cambio no empieza afuera, sino dentro de ti, en cómo eliges relacionarte con tus pensamientos y emociones. Si realmente estás listo para dar el primer paso y comenzar a transformar tu vida desde ahora, escribe la palabra cambio en los comentarios. Este será el punto de partida para que juntos sigas avanzando hacia una vida más consciente, libre y llena de propósito. No dejes que la vida siga pasando mientras sigues postergando tu bienestar. El momento es ahora.